Bueno, hola queridas chicas, queridos chicos, vamos entonces con la segunda parte de esta breve explicación sobre el documento marco de política curricular, ese PowerPoint que yo les había dado, así que vamos a compartir pantalla, así podemos seguir con la parte en que habíamos concluido la última vez. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar eh, a... eh, a pasar esta diapositiva, presentación con diapositivas, desde la diapositiva actual. Bueno, estábamos hablando de lo que significaba que un niño sea considerado sujeto de derecho, ¿no? Lo habíamos explicado en la última parte del primer video. Pasamos y encontramos algo que es una definición muy importante que da marco a la ley de educación que tenemos, que es el hecho de estar en una sociedad en donde hay una profunda desigualdad. Y es una profunda desigualdad que no es casual, ha sido fruto de políticas que han beneficiado los negocios en nuestro país, negocios de muy diferentes tipos, aunque fueran negocios legales, pero eh, el Estado no ha privilegiado, no ha asumido en esos gobiernos que se denominan neoliberales su responsabilidad social de hacer y asegurar que todas las personas en nuestro país tengan posibilidades de desarrollo, tengan posibilidades de ser reconocidos sus derechos, es decir, que puedan tener una salud como corresponde, una educación como corresponde, su vivienda, su alimento, fundamentalmente su trabajo, porque no se trata de hacer asistencialismo, es decir, dar elementos para que las personas siempre tengan que estar dependientes de otro. Eso no significa que en el momento en que la persona está con la necesidad, por supuesto que se la tiene que ayudar, pero siempre una política social verdaderamente que piense a futuro tiene que tender a dar herramientas para que las personas puedan finalmente hacerse cargo de su vida. Pero ¿por qué? No solo con una idea egoísta de que no molesten a los demás, no, 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 sino para que vivan su verdadera autonomía, como nos parece a todos, ¿no? Tener una profesión y poder entonces sostenerse y sostener a la familia y bueno, ir acrecentando de una manera razonable bienes que permiten que uno se desarrolle en todas sus capacidades, incluso poder tener la posibilidad de viajar, conocer, disfrutar de la cultura, poderse formar, todo eso necesita una base material, necesita eh, verdaderamente una intervención del Estado para que eso pueda darse, porque si el Estado no interviene en el mercado de trabajo generando eh, políticas que permitan abrir fuentes de- de industrialización del país, fuentes de servicios, fuentes que en definitiva, y que aseguren también condiciones correctas de trabajo, que se respeten los derechos laborales, que se respete la seguridad social, el derecho a la jubilación, eso no lo van a hacer los privados por sí mismos, que en todo caso legítimamente buscan obtener siempre mayor cantidad de ganancias. Eso es algo que se supone en el privado y no es que esté mal eso. Lo que pasa es que el Estado realmente tiene que regular esa economía para que no se concentre en pocas personas, que no se concentre con una tecnología que impida que las personas puedan acceder al trabajo. Y todo eso requiere una coordinación de elementos en una sociedad, de factores, de grupos, de intereses, pero siempre teniendo como norte que todos los habitantes de ese país les sean reconocidos sus derechos, porque eso es en definitiva la igualdad. Pero cuando hay desigualdad, cuando hay sufrimiento, cuando se aplican políticas que favorecen simplemente las grandes concentraciones de riqueza, tanto nacionales como extranjeras, y se produce entonces una pérdida de derechos, se produce un deterioro en la vida de las personas, verdaderamente las personas viven
el sufrimiento, viven un gran padecimiento. Y todo eso obviamente impide el estudio. Vamos a ver unas imágenes que creo que son muy gráficas porque a veces las imágenes nos permiten como darnos cuenta aún más de qué se trata esto. Fíjense una imagen de un niño que ustedes habrán visto muchas veces quizá o muy conocido o incluso parecido a cualquiera de nosotras y nosotros, un chico en la basura, buscando en la basura algo para vender en un lugar. Este chico, ¿qué posibilidades tiene de ir a una escuela, de estar pensando en que tiene que aprender en un lugar caliente, con una comida, jugando con sus amigos? No, tiene que ayudar a la economía familiar buscando en la basura. Y fíjense, una basura que también denota lo que es la falta de conciencia social sobre nuestros desechos. Y en parte, este chico en la basura, en esta imagen, es una forma también de decirlo simbólicamente que hay personas que están ahí, que están en ese lugar y que para otros también son desechables. Eso también es la desigualdad. Nosotros lo tenemos que tener muy en claro. Y nosotros luchamos porque nada tiene sentido si sigue habiendo chicos que están como este nene, teniendo que tener su sustento diario de estar en la basura, ¿no? Bueno, esto es también padecimiento, negación de derechos. Acá tenemos un aula, ¿no? Un aula que quizá ustedes han transitado. Fíjense cómo está este aula, ¿no? No es que esté sucia particularmente, pero nosotros vemos todos los asientos deteriorados, el piso, las paredes, ningún cuidado. ¿Esto es una forma de recibir a la persona que se educa? ¿De recibir el futuro? ¿De hacer que tengamos un futuro? ¿Esta es la manera? ¿Qué dice este aula cuando alguien llega a ella? ¿No? Es como decirle, mirá, vos sos un sujeto al que te damos lo menos posible, ¿no? Estás en un lugar que no tiene ningún valor, estás como prácticamente en una cárcel, cuando esto tendría que ser un lugar hermoso, de disfrute, de cultivo de la imaginación, de cultivo de la amistad, de cultivo del arte, del cuidado, de la ternura, un ambiente afectivo, todo esto dice cosas. Nosotros somos docentes en formación y tenemos que pensar que esto no está bueno, no es bueno, no tenemos que naturalizarlo, no tenemos que dejarlo de ver. Eso que probablemente este es un aula buena, porque vemos que en los pisos está, qué sé yo, no es que esté sucio, como les decía, hay vidrios en las ventanas, eh, pero sin embargo, incluso a veces nosotros mismos rompemos esos espacios de futuro, o a veces los mismos chicos, ¿no? Y eso también dice algo de no tener conciencia de los derechos y de aquello que es de todos, por otra parte. Bueno, acá tenemos también de nuevo un nenito, qué sé yo, de 10 11 años, también con una bolsa teniendo que buscar su comida en la basura. ¿Qué le va a quedar para ese futuro? ¿Qué va a pensar él de sí mismo y de los demás? La idea de la pobreza como un lugar eh, de, mm, de rechazo social, ¿no? Cuando en realidad el problema son los padres que no tienen, no es un problema, no es culpa de ellos, no tienen oportunidades de trabajo, y a veces son generaciones, ustedes lo saben muy bien. Entonces, no se puede culpar a la persona, tiene que haber una intervención de parte del Estado activa para generar puestos de trabajo. Y a veces las cooperativas también son una manera de reinsertar a una persona en la dinámica del trabajo, porque siempre se necesitan servicios y que aprendan y que aprendamos a un oficio, a hacer algo y podamos tener posibilidad de avanzar y entonces ese dinero, la persona se siente digna porque tiene algo que lo sustente y por otra parte empieza a participar en una sociedad de iguales. No es que se siente siempre diferente, siempre marginado, siempre como si hubiera un ellos y un nosotros, ¿no?
No, todos somos nosotros. Nosotros también somos ese nene que está buscando en la basura. Él es también nuestro alumno, ya sea la edad, si tuviera 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, ¿sí? Por eso estamos acá, por eso nos tenemos que formarnos, por eso tenemos que luchar, ¿no? Y la ley nos dice eso, esa es la desigualdad con la que tenemos que combatir. Y nosotros a partir del derecho a la educación, de la defensa del derecho a la educación. Bueno, acá tenemos otro, ¿no? Otro chico. Acá es una foto muy simbólica también, ¿no? Es decir, un chico que está, el fotógrafo le está sacando eh, una foto y el chico juega a que lo mate. Y entonces dice, ah, qué violentos que son los chicos. No, él está jugando, jugando como puede, ¿no? Pero parece que esta foto estuviera diciendo, los pobres son violentos, ¿no? Y también está ese resentimiento de espectacularizar la pobreza, porque en definitiva es mostrarla, sentir cierta compasión, entregar unas monedas, pero no hacer que cambie nada, y no se trata de eso, ¿no? Y esto es el neoliberalismo como régimen político y como cultura que nos hace ver a los demás, ver a los que han quedado marginados, expulsados de los bienes, como un ellos amenazante, un ellos que no deberían estar, que valen menos, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que erradicar. Nosotros tenemos que formar muchísima conciencia, primero en nosotros mismos. Por eso la ley tiene una esperanza a futuro, ¿no? Dice, nos encontramos ante la recuperación del sentido de educar, ¿no? En una sociedad democrática, es decir, donde todos puedan tener su palabra para llevar sus necesidades, el reclamo por sus necesidades, el involucrarse, en comprometerse, en, en realmente actuar políticamente para que las cosas cambien y cambien para mejor, ¿no? Y actuar políticamente también es informarse, también es conversar, también es estudiar, porque todo eso contribuye al bien de todos, al bien, todo eso contribuye al reconocimiento de derechos, ¿no? Por eso queremos una sociedad inclusiva, donde no haya nadie afuera, ¿no? Por eso es la justicia. Y por eso es necesario el desarrollo económico, político. Mucha gente dice, no, que se vayan los políticos. No, se necesita personas que administren esto. Se necesita personas que lleven adelante también estas luchas, que tengan ideas de cómo intervenir, porque en la medida que todos participemos, cada vez esas personas van a ser mejores. Pero si no nos informamos, si no nos fijamos qué hacen, si no nos fijamos eh, su recorrido. Si simplemente creemos todo lo que dicen, ¿no? Nosotros tenemos que informarnos más allá de los circuitos de información que aparecen en los medios todo el tiempo. Nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué dijo esa persona? ¿Qué hizo? ¿Qué obras hizo cuando estuvo en el gobierno o cuando dejó de estar en el gobierno? ¿Qué, incluso ahora mismo, ni siquiera podemos decir eh, que una persona, porque es acusada por la justicia, es una persona corrupta, porque también hay ahí intereses en la propia justicia. Por eso tenemos que pensar, pero ¿cómo? A ver, ¿qué pasó con esa acusación? ¿Fue esa persona, esa acusación prosperó? ¿Se encontraron pruebas con esa acusación? ¿Se llegó realmente a una condena o no de esa persona? Porque eso también nos da la pista, porque que acusemos a alguien no implica necesariamente que esa persona sea culpable. Y esto estoy hablando todo el tiempo, es así. Fíjense cuántas veces se aplica a muchos casos, incluso a personas con las que nosotros no compartimos la misma mirada política. Pero de acusar a una persona no podemos condenarla, porque a veces eso pasa hasta en los barrios, ¿no? Se acusa a una persona de cometer un crimen y por ahí hasta se la mata y es inocente, porque para eso tenemos las instituciones. Se puede acusar a una persona con pruebas, por supuesto, después se sigue un proceso y finalmente se la condenará.
¿no? Porque eso también es la justicia. No podemos hacer justicia por mano propia. Y eso también es importante y eso es educación. Porque toda la gente que piensa de esa manera también fue a la escuela. Entonces, ¿en qué la formamos? Dice, es nuestra intención que en la lectura profesional y crítica, es decir, estamos leyendo estos documentos, porque estos documentos nos están diciendo cuáles son los ejes éticos, políticos de lo que hacemos, de nuestra formación. Por eso es que nosotros tenemos que sentirnos, esta es la ley que nos ampara y a la que nos estamos formando. Y nos está interpelando el compromiso, ¿no? Y tenemos que sentirnos respaldadas, respaldados por las herramientas que nos dan formativas y en la búsqueda de nuestro sentido propio. ¿Qué significado le doy yo a mi formación? ¿Cómo voy a intervenir en esta formación? Y intervenir en la formación, ojo que no es solo ir al aula y dar clases, ¿eh? Es en la conversación, es cuando trabajo en equipo con alguien. Es decir, es así, ¿no? Todo el tiempo está ese compromiso con estos valores. Porque si yo voy a hacer un equipo, pero segrego a otras personas porque no me gustan por algo, ya de por sí estoy generando una desigualdad. Porque cuando uno va a trabajar en una escuela, se encuentra con cualquier persona, no importa, con cualquiera. Te vas a encontrar con esas personas que vos segregaste en tu propia formación. No, tengo que trabajar con cualquiera, ¿sí? Todos sumamos al momento de poder trabajar. Acá nosotros tenemos un punto importante, se alude a la segunda mitad del siglo XX, hubo una doctrina del Estado que se llamó Estado de Bienestar, que supuso la necesidad de intervenir en la política de un país para generar pleno empleo y no solo para que las personas pudieran desarrollarse, como hablamos, sino también para que la economía funcionara a partir del trabajo, del consumo, ¿no? Y por supuesto defendiendo fundamentalmente la industria nacional. Nosotros sabemos que un país está dentro de un planeta y en un planeta hay potencias mundiales, como a mitad del siglo y después de la Segunda Guerra Mundial era la Unión Soviética, Estados Unidos, lo que se denominó la Guerra Fría, etc. En nuestro país, la verdadera implementación del estado de bienestar se da en los gobiernos denominados peronistas, porque justamente ahí también se va a dar un gran impulso a la educación secundaria y sobre todo a la educación técnica, en la que si nosotros vamos a los libros de historia de la educación, vamos a ver la cantidad de población que salió del analfabetismo, siguió las carreras de la secundaria, siguió las carreras técnicas que aún hoy tienen títulos habilitantes, ¿no? Porque se dio mucho impulso a la formación para la industria, ¿no? Y por supuesto, a lo que era el bienestar en general de la persona, en el sentido de salud, las escuelas hacían chequeos médicos, controlaban las vacunas, había, se consideraba el deporte como un lugar también de salud, de promoción de la convivencia, los torneos deportivos, el hecho de que los chicos pudieran salir de vacaciones, la familia de vacaciones, se organizan los sindicatos, los hoteles de los sindicatos, un montón de avances en lo que fue la seguridad social y por supuesto eso implicó eh, afectar intereses que incluso de grandes potencias que no querían que nuestro país saliera de un modelo agroexportador de bienes primarios por un modelo de exportación con valor agregado. A ver, lo voy a decir de una manera muy simple. Escuchaba el otro día a un expresidente de la Unión Industrial Argentina que decía que cuando exportamos soja, ¿no? Nos pagan algo así como 300 o $3.000 o $300 la tonelada, por decir una cifra.
Pero si exportamos fideos que se hacen con harina de trigo, son $1.600 la tonelada. Entonces, claramente, de eso se trata, exportar con valor agregado, porque si nosotros vendemos algo que nos lo compran a un determinado precio, después por el pago de los impuestos, si bien esos exportadores ganan, también ese dinero se distribuye en todo el país. Por eso la importancia de industrializar el país y así tener valor agregado al momento de comercializar en el exterior. Pero eso no siempre se quiere, ¿no? Porque justamente las grandes corporaciones económicas y grandes empresas multinacionales, eh, por decir Monsanto, que tiene un montón de campos en nuestro país y- y cultiva, ¿no? Monsanto, que fue también absorbido por la Bayer, por BASF, la empresa Cargill, que se dedica también a la agroindustria y a la vez a la parte de logística. Todos esas grandes corporaciones buscan estar en los países para que justamente asumir esas ganancias que producen los países. Por eso cuando hay políticas que se llaman proteccionistas, que no dejan que esas industrias internacionales ingresen a nuestro país, o bien protegen a su propia industria justamente porque protegen el mercado de trabajo, como fueron estos gobiernos, se vuelven eh, se vuelve un conflicto de intereses. Y acá entonces nosotros tenemos que muchas veces las embajadas de esos países, como la Embajada de Estados Unidos, también influye políticamente, contribuye en los medios de comunicación, contribuye a la opinión pública, genera también intervenciones, justamente cuando hay un gobierno que es, entre comillas, proteccionista, porque en definitiva es defender la vida de las personas en un país, ¿no? Entonces, esto a veces se confunden las cosas, ¿no? Porque tampoco es que uno pueda decir, bueno, los gobiernos son santos, etcétera. Pero bueno, un gobierno solo se va a mantener con el apoyo de la mayoría de la población. Si no tiene apoyo de la mayoría de la población, un gobierno no se sostiene, ¿no? Nosotros sabemos que terminó violentamente, ¿no? El gobierno de Perón, en el año 1956, ¿no? Hubo también en junio de ese año, 16 de junio de ese año, un bombardeo en la que se intentó matar al presidente, hecho por nuestras propias Fuerzas Armadas, aéreas, nuestras fuerzas aéreas, que no solamente bombardearon la Casa de Gobierno y otros edificios aledaños, sino que bombardearon la Plaza de Mayo, causando la muerte de más de 300 personas, entre ellos un montón de chicos. Bueno, y finalmente la situación no se sostuvo, siguió avanzando ese golpe de Estado y termina renunciando, ¿no? Y yéndose el coronel, ¿no? El que era presidente, Juan Domingo Perón. Entonces, nosotros vamos a ver que siempre es decir, estos intereses económicos que buscan simplemente una riqueza, una ganancia, que no están pensando en políticas de defensa y reconocimiento de derechos, no son queridas por la gente. Siempre terminan teniendo dos maniobras para convencer a la gente. O bien, a través de la mentira, de prometer, pero nunca cumplir, y entonces la gente obviamente se da cuenta, le genera un desencanto, pero por supuesto hay mucha gente formada que ve la historia y sabe quién es quién, ¿no? Y nunca los apoyaría. Y la segunda parte, la segunda forma, estrategia de estos intereses que quieren apoderarse de los gobiernos, de los países, es la violencia, ¿no? Algún tipo de violencia, ya sea por la represión, ya sea por el terrorismo. A veces ellos mismos mandan, eh, hay, diríamos, elementos distorsivos que generan guerras civiles, como ha pasado en muchos países del Medio Oriente, entre ellos Siria. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos porque hay que conocer bien la historia, porque se vive en un mundo que realmente es muy desigual, es muy difícil, entonces, y que realmente estas corporaciones que
que tienen casi más del 50% de lo que se produce a nivel mundial, tienen mucha fuerza, tienen mucho poder para poder incidir en estos procesos. Por eso solo con una conciencia ciudadana podemos generar un poder paralelo y ahí está la importancia de la educación, ¿no? Acá tenemos la gente, ¿no? Miseria, desempleo, lleva a este señor una manifestación, es decir, la ciudadanía vulnerada en sus derechos, como somos todos, la única fuerza es manifestarse. Manifestarse es una manera también de hacer cuerpo en esas luchas por los derechos. Lamentablemente los derechos siempre han sido ganados a partir del sufrimiento, de las luchas, porque los derechos implican una distribución de la riqueza y es eso exactamente lo que no se quiere, ¿no? Bueno, por eso durante los años 90, que nosotros vamos a tener el gobierno menemista, que también es peronista, era peronista y sin embargo era neoliberal, no de bienestar, ¿qué hace? Justamente intenta hacer una gran privatización de todo lo que eran los servicios públicos, el teléfono, la luz, el gas, el agua. Antes eran todo del Estado. Uno dice, ¿cómo? Sí, era todo del Estado. Entonces no teníamos tarifas impagables o nos cortaban el gas por no pagar, porque era un servicio que otorgaba el Estado. Pero primero se vacían esas empresas estatales, se las deja casi ineficientes, y es la propia gente que pide que venga el privado. ¿Y después qué pasa cuando viene el privado? Nadie lo controla. Y así o directamente le da la posibilidad de aumentar las tarifas, como ha pasado estos años, ¿no? Hasta el punto que hay gente que no puede pagar el gas y la luz, ¿no? Y lo mismo pasa ahora con Internet. Es decir, si no tuviéramos Internet, no podrían ustedes estar mirando este video. Es decir, que Internet ya es un servicio público, que no puede ser privado. No puede ser que haya un medio de comunicación como es Clarín y es esa corporación que tenga Internet en todo el país, porque todos los procesos del país estatales están dependiendo de Internet. Entonces necesitamos un Internet estatal para justamente que no estemos dependiendo de un privado, ¿no? Y esa concentración también son políticas públicas, porque no puede haber tal concentración en la tenencia de los medios digitales. Y bueno, todo esto es una lucha de los ciudadanos, porque esto también tiene que ser distribuido. Bueno, acá seguimos, toda una familia entera, sufriendo la pobreza. Y estos chicos, que es una foto vieja, ya son chicos grandes que capaz hasta tienen sus hijos. ¿Cómo puede emergerse esto? Lo que nosotros tenemos que decir es que sí, es posible, pero requiere un montón de actores sociales. Nosotros, cuando esos chicos van a la escuela, porque sí iban a la escuela, ahora por la pandemia se han desescolarizado un montón de chicos, porque directamente ni siquiera pueden conectarse con nada, ¿no? O muchos tienen que salir a trabajar o cuidar a sus hermanitos. Por eso nosotros tenemos que tomar esto como muy, muy en serio, luchar mucho con esto, formarnos muy bien. Acá tenemos un aula antigua también. Este aula, ustedes conocerán esto. Qué lindo, qué ambiente es este que vemos en la foto como para poder estudiar y estar contentos. Entonces, se necesita mucha inversión en la infraestructura escolar realmente para que haya un ambiente propicio para dar clases. Ni siquiera ahora en las escuelas, muriéndose de frío, se pueden dar clases. Entonces, el espacio escolar es muy importante. Ya mismo lo decía Sarmiento en su libro que, si no recuerdo, es de 1849, Educación Popular, donde él habla, en esa obra, si les interesa se las voy a mandar, de cómo deben ser los edificios de las escuelas para que sean edificios saludables. Aplicando principios de la ciencia y de la época para que realmente hubiera
para que la escuela fuera un lugar modelo de formación, también en el aspecto edilicio. Aún con todo lo cuestionable que es el pensamiento de Sarmiento, él sí es una persona comprometida a la educación y tiene esas ideas. 1849, estamos en 2021 y estamos mirando esto, ¿no? Increíble. Bueno, esto es en realidad una imagen de la India, pero también otro país de desigualdad. Se piensa que es la tercera economía del mundo y sin embargo es un país de un índice de pobreza enorme. Por eso esto es el neoliberalismo, cuando el Estado, cuando desde el gobierno se redefine el Estado, ¿y qué se hace? Se sostienen los sectores empresariales y los capitales extranjeros, ¿no? Eso pasa en los años 90. Es decir, yo como gobierno tengo dispositivos para que vengan de afuera a poner dólares acá, como pasó en el último gobierno neoliberal que tuvimos entre diciembre de 2015, ¿no? Y diciembre de 2019, favoreciendo los capitales especulativos. Es decir, ¿qué venía de inversión en nuestro país? Empresas que traían los dólares, los cambiaban a pesos, compraban unas letras del Tesoro que eran las LEVAX y las LELIX, que daban un montón de intereses, después cambiaban de nuevo a pesos, las LEVAX, y se llevaban más dólares de los que habían entrado. Y todo eso en una semana. Y todo eso era deuda para nosotros y no inversión en la industria. Entonces, esto es un gobierno neoliberal y cómo decae la calidad de vida de las personas. Entonces, nosotros tenemos que pensar muy bien y estudiar y estar muy atentos a los proyectos de país que los gobiernos quieren sostener. ¿Y quién defiende a los derechos de las personas? Nosotros porque nosotros estamos por un Estado social de derecho, un Estado que garantice los derechos como dice esta ley, que no ha sido derogada. Por eso es necesario, dice, claro, redistribuir las riquezas, para incluir a las mayorías que han sido marginadas y excluidas, para profundizar las prácticas democráticas, para que la gente sienta que este es nuestro país y nosotros también. Amemos nuestro país y lo defendamos. Es así. Por eso esto se llama de política educativa, porque es la defensa del bien común. Eso es la política, la defensa del bien común, el trabajar para el bien común, no para un partido político. Ah, la profesora está haciendo... No, no estoy haciendo una política partidaria. Lo que estoy haciendo es una política educativa. Tenemos que pensar entre todos. ¿Cómo está definiendo nuestra ley el Estado? Un modo de organización política de los ciudadanos para la consecución de sus proyectos de vida. ¿Qué significa eso? Para realizar los proyectos de vida. Ustedes quieren estudiar, quieren recibirse, quieren trabajar de lo que viven, quieren tener una familia, quieren viajar. Eso es un proyecto de vida. ¿Por qué el Estado no puede ayudarlos con eso? Garantizarles que lo pueden hacer. Si es un proyecto de vida razonable que además piensa en los otros, ¿no? No es que cualquier proyecto de vida sea igual de legítimo. Un proyecto de vida es legítimo cuando no solamente está pensando en el individuo, sino que está pensando en el todo de la sociedad, ¿no? Por eso la educación es un bien social, ¿no? Por eso la educación es uno de los derechos inalienables, es decir, es el derecho, ¿no? Para que podamos formarnos como ciudadanos. Y los diseños curriculares nos dan herramientas para combatir la desigualdad, porque nos dan herramientas para tomar conciencia de nuestros derechos, nos dan herramientas para poder asumir decisiones, para poder intervenir en el mercado de trabajo, para poder intervenir como ciudadanos y como sujetos políticos, para poder ser parte de ese todo social y sentirnos parte y tener un sentido de pertenencia, que es la inclusión, ¿no?
Por eso, implementar estas políticas educativas, formarnos en todo esto, requiere una participación activa de nosotros, que somos docentes en formación, de los equipos directivos. Todos somos agentes del Estado, ¿no? Por eso las escuelas, como decía Isabelino Siede, dejan marcas, pero tienen que ser marcas buenas, ¿no? Marcas donde, como dijo César González, se sintió persona por primera vez. Dejó la violencia por expresarse a través de la palabra, por habilitar que otros de los chicos se expresen a través de la palabra, ¿no? Otras personas como él comenzaran a pensarse y a decir su pensamiento a través de la palabra. Y qué importante fue que lo seguimos escuchando nosotros, porque también nos trae ideas, ¿no? Con sus jóvenes 21 años, de la época que los tenían en el 2007, él dijo muchas cosas ciertas, para quizás personas como yo, que soy formada en la universidad, me interpelaron, ¿no? Por eso yo les di ese video para que lo vieran también. Y acá viene algo que es muy importante, que lo hemos hablado todo el tiempo. Es decir, todo esto lo estamos haciendo para el futuro, pero un futuro que es ya, para transformarnos, para cambiar. No se trata de estar cumpliendo las tareas para cumplirle a un profesor, no. Estamos construyendo un mundo del cual cada uno de nosotras y nosotros somos parte, parte necesaria, se necesitan nuestras fuerzas. Es algo que soñamos y eso es una fuerza, es un deseo que nos lleva a estudiar con una intensidad para poder transformar la realidad. ¿De qué sentido tendría esto si solo fuera una tarea para darme a mí? No, no tendría ningún sentido. Piensen un poco en eso. ¿Qué pasa? Pareciera que todo está en crisis, que nada importa, ¿no es cierto? Que que todo es una nada, que todo está en un sinsentido. Eso también es una ideología para desmovilizar a la gente. No crean que aparecen esas ideas porque sí. Aparecen para justamente que pierdas tus fuerzas, que pierdas tu confianza en las personas, que pierdas tu sentido comunitario, ¿no? Por eso esa crisis siempre, siempre beneficia a quienes quieren que entremos en crisis, que no utilicemos nuestro poder político para poder cambiar las cosas, ¿no? Y que avance esos actores, empresas, personas, corporaciones, que lo único que quieren es extraer las fuerzas de todo, ya sea de la naturaleza, de la riqueza que produce un país, de la fuerza que tenemos nosotros por poder cambiar las cosas, entreteniéndonos, haciéndonos creer en un sinsentido. Hasta, hasta el negocio de la droga está en eso, para que las personas se evadan, huir de alguna manera, ¿no? Eso también lo tenemos que pensar. No crean que todas esas ideas surgen por casualidad. Responden a estos intereses y después somos nosotros mismos los que la materializamos diciéndole que sí, estando en la pavada, no comprometiéndonos con nada, no dándole sentido a nada, no poniendo el tiempo en nadie, ¿no? Entonces, por eso esto es algo que ordena, que nos está interpelando mucho. Esta es la carrera donde nos metimos, ¿eh? Si alguien siente que esto no va, no va, ¿eh? Porque no se puede ser un docente y no estar comprometido. Se va a hacer mucho daño. Y no hay que hacer daño, ¿no? Por eso es necesario esa mirada prospectiva, esa mirada a futuro. ¿Cómo cambiamos las cosas? Porque también está la otra mirada de ver todo mal y paralizarse en eso, y no. Por eso el futuro también es parte de lo que nosotros podemos hacer. Es algo histórico, no está determinado, ¿no? Podemos nosotros tomar decisiones, actuar para desarrollar ese futuro. Por eso, que para potenciar lo que hay, ¿no? Lo que tenemos nosotros, las fuerzas propias. La desigualdad, la desigualdad.
Por eso crear futuro, diseñar el futuro, es generar condiciones para que las personas puedan elegir, para que podamos elegir, para usar esa autonomía para elegir la propia vida, pero a la vez pensando en los otros, no por fuera de los otros, no que no me importa el otro, ¿no? Por eso vuelve el documento a hablar de que en realidad cuando fue el neoliberalismo, y el neoliberalismo lo impregnaba todo, hasta la vida social, donde se veía al pobre como un enemigo, donde cada cual estaba recluido en sus problemas, sálvese quien pueda. La escuela no. La escuela siempre dio el ejemplo y no fue indiferente. Por eso acá en este párrafo tan interesante, ¿no? Que dice que en la profunda crisis social que trajo los años 90 y que se va a expresar en el año 2001 con casi el 67% de los chicos pobres en la provincia de Buenos Aires y en las escuelas, a ver, de 10 chicos, 7 tenían una necesidad insatisfecha básica, es decir, no podían aprender, así era la cosa. Por eso la escuela puso sus comedores para que los chicos por lo menos comieran en la escuela y tuvieran su merienda. No solamente eso hizo la escuela, también generó proyectos de trabajo, microemprendimientos, para que las familias y los chicos pudieran tener algo de qué sustentarse, ¿no? También la escuela juntaba ropa, también la escuela luchó por el boleto, también la escuela reclamó por lo suyo, también la escuela denunció las violencias, también la escuela denunció la desnutrición, porque la escuela nunca dejó de reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos. Pero claro, la gente dice, ah, no, pero no están enseñando. No, no se enseña solamente en el aula, también se enseña con esto. Pero hay algo más que dice el documento, que es interesante, que las escuelas tienen que articular la enseñanza con la consideración completa de la vida de sus alumnos. Es decir, amparar, ofrecer filiación. ¿Qué significa? Ofrecer afecto, amistad. Esto es denominado una política de cuidado, es decir, un poder puesto en cuidar a los demás. Por eso dice que la enseñanza no se contrapone a cuidar al otro, lo incluye, ¿no? El reconocimiento del alumno en sus características personales, familiares, culturales, sociales, en su identidad. Reconocerlo es respetarlo, pero no solo respetarlo, es ampararlo, es ofrecerle un hogar en la escuela. Porque cuando uno se siente feliz en un hogar, aprende. Eso es así. Nunca se olviden de esto. Puede una escuela ser hermosa y tener todo, pero si no tiene ese calor de hogar, ese ser bien recibido, la persona no va a aprender. Por eso hay escuelas que parecen pobres, pero son ricas también en ese amparo. Quizá muchos tienen ese recuerdo. La escuela no era materialmente muy buena. Y sin embargo, toda esa comunidad ofrecía el amparo y ahí aprendieron. Por eso cuidado, no se trata solo de lo material, ¿eh? No, se trata justamente de ese reconocimiento de la humanidad del otro. Bueno, y acá terminamos nuestra segunda parte de la política educativa. Espero que se haya entendido. Yo soy muy apasionada cuando digo las cosas, pero bueno, no podemos ser edulcorados, hay que decir las cosas como son. Y para sí, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo dije o piensan de otra manera o creen que hay que darle una vuelta de rosca a todo esto que dijimos, genial, bienvenido, porque lo que tenemos que hacer es pensar. Esa es nuestra principal fortaleza y poder. Poder pensar, poder conversar, poder respetarnos en la palabra. Si estuviera en el aula, por ahí habría un espacio donde ustedes pudieran decir todo lo que piensan, incluso que no están de acuerdo con la forma, o preguntarme, ¿no? Pero es así, no puede haber. Hay puntos donde la claridad es importante, porque también forma parte de ser generoso con el otro. Les digo lo que pienso, no lo estoy manipulando.
¿sí? Bueno, chicas, gracias por todo. Voy a tratar de dejar de compartir sin que esto se convierta en algo un poquito raro.